Bendiciones, amados hermanos, les saluda el pastor Max de la Iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach de aquí de la ciudad de Calama. Para mí es una tremenda bendición poder participar en esta expo cristiana donde he sido invitado por el pastor Alexis de Punta Arenas, y la verdad es que es un privilegio, un honor siempre predicar la palabra del Señor, más el día de hoy que estamos hablando de la maestría. Y quiero compartir con usted unas revelaciones que he tenido acerca del ministerio del maestro y que están incluidas en el libro que escribí, El Espíritu de Esdras. Así que quiero compartir con usted acerca de este ministerio tan hermoso que es el ministerio del maestro y cómo es de gran edificación para el cuerpo de Cristo, cómo el ministerio del maestro es un ministerio tan esencial, especialmente para estos últimos tiempos, que dice la palabra de Dios que habrán falsas doctrinas, que habrán doctrinas de demonios, ¿cierto? Entonces necesitamos que se levanten maestros enseñando la esencia original de las Escrituras. Quiero compartir con usted entonces estas dos revelaciones del libro El Espíritu de Esdras, es cierto, acerca del ministerio del maestro. La primera dimensión se llama la dimensión del rabí. Es una revelación que el Señor entregó a mi vida acerca de una dimensión en la cual se mueve el ministerio del maestro, y la otra es la dimensión del escriba. Así que vamos allá a poder impartir el día de hoy este mensaje en esta maravillosa expo cristiana que es de gran edificación, que sabemos que todos los ministros que están invitados para predicar de los diferentes temas, ¿cierto? Será de gran edificación para el cuerpo de Cristo. Así que comencemos con la dimensión del rabí. La dimensión del rabí, el Señor trajo esa revelación a mi vida cuando estaba estudiando acerca del espíritu de Esdras, que es una esencia ministerial del maestro. ¿Cómo enseña un maestro las Escrituras? ¿Cómo un maestro fluye en las Escrituras para poder impartir, ¿cierto?, la esencia misma de las Escrituras con las que fueron escritas? Una de las características más importantes que tiene que llevar un maestro de las Escrituras es justamente entregar, impartir, enseñar las Escrituras con la misma esencia, con la misma inspiración con que fueron escritas. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es tener información, una cosa es tener cierta cantidad de información ahí en la mente, aprenderse versículos, textos de memoria, pero otra cosa muy distinta es entregar una revelación de esa escritura con la misma esencia, con la misma inspiración divina con que fue escrita. Porque hay muchos textos bíblicos que tienen en sí sanidad, que tienen en sí mismo liberación. Cuando un maestro de las Escrituras imparte, él puede fluir en sanidades, él puede fluir en liberación, él puede fluir en palabra de ciencia. Y la gente piensa que estos son dones exclusivos de, por ejemplo, de un profeta. Pero no es así. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo cuando enseñaba la palabra, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Un maestro puede entregar una interpretación correcta de las Escrituras, y las personas que tenían una interpretación errónea de las Escrituras, al momento de recibir desde el mismo Espíritu Santo, ¿cierto?, esta revelación de las Escrituras a través de la boca de un maestro, ellos de inmediato son libres, conocen la verdad y son libres. El maestro tiene la habilidad divina, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo, para poder renovar la mentalidad del pueblo, del cuerpo de Cristo. Muchos están con una mentalidad natural. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Sin embargo, a través de la esencia del Maestro, cuando entrega y enseña a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, en el mismo Espíritu con el que fueron escritas, esa palabra entra en esa mente, la renueva, y ya podemos decir que teníamos una mente natural, pero ahora tenemos la mente de Cristo. Así que vamos allá. ¿Qué significa la palabra rabí? La palabra rabí significa mucho, significa algo grande en cantidad, ¿cierto? Podemos decir que alguien que era considerado rabí era alguien que tenía mucho conocimiento, que era una persona muy espiritual, era una persona que dedicaba su vida a las cosas del espíritu y a las escrituras. Por lo tanto, una dimensión del rabí en el ministerio del maestro es aquello que lo lleva a buscar mucho de la palabra de Dios, a buscar mucha intimidad con el Señor, a buscar esa comunión para poder estar recibiendo revelación constante. Un maestro que solamente tiene información, pero no tiene revelación, ¿cierto?, no puede impartir esa palabra a través del Espíritu. Cuando vemos un maestro de las Escrituras, del ministerio del maestro, que fluye en revelación,
¿cierto? Es porque tiene al Espíritu. Y fluye, ¿cierto? No solamente tiene información, no solamente tiene conocimiento, sino que tiene esa revelación de las Escrituras y puede impartir aquello. El mismo apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él dice que es maestro también de las Escrituras y él entregaba mucha revelación al cuerpo de Cristo. Así que fíjese usted que la palabra rabí significa mucho, y cuando también hablamos de mucho significa así como fluyen las aguas en un río. Son muchas las aguas en un río. Si nosotros vemos una persona que dice tengo sed, voy a beber agua en el río, ¿cierto? No existe ser humano que pueda ir y beber toda el agua que viene fluyendo del río. No existe un ser humano. Él va a ir y va a tomar un poquitito, una porción pequeña de toda esa cantidad de metros cúbicos que trae un río, ¿cierto? Es una porción tan pequeña que él va a tomar, ¿cierto? Un medio litro si tiene mucha sed, un litro si tiene mucha sed en el momento, ¿cierto? Y saciará su sed, pero mientras él está bebiendo, el agua sigue fluyendo. El agua sigue fluyendo porque es mucha agua, ¿cierto? Incluso si fueran varias personas a beber de ese río al mismo tiempo, el agua aún sigue fluyendo. No pueden ellos quitar, ¿cierto? Secar el río porque el río fluye. Asimismo, un rabí, ¿cierto? Un maestro que se mueve en la dimensión del rabí es aquel que puede tener acceso a esos ríos del Espíritu para poder dar de beber a las personas, ¿cierto? Por eso Jesucristo le dijo a la samaritana, ¿cierto? Que el agua que él tenía, ¿cierto? Era un agua que el que la beba no tendrá sed jamás, porque son un agua que fluye. En la palabra de Dios dice que de nuestro interior, ¿cierto? Saltarán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva son los ríos del Espíritu, son los ríos de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de Jesucristo mismo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Espíritu mismo, porque está plasmado ahí la esencia, lo que necesitamos para poder ser transformados y recibir salvación. Por lo tanto, un maestro de las Escrituras es aquel que enseña, ¿cierto?, con un fluir del Espíritu. Fluye siempre hacia adelante, fluye con las Escrituras y con el conocimiento revelado. Sabe que el rabí tiene la capacidad de tener un discernimiento espiritual, ¿cierto? Y él tiene un olfato para saber en qué área le falta a un pueblo, ¿cierto? En qué área están débiles en conocimiento, en qué área no han conocido las profundidades de Dios, los misterios de Dios. Y un maestro de las Escrituras que se mueve en la dimensión del rabí va a poder discernir y decir, esta persona necesita aprender de esto, esta persona necesita saber acerca de esto. Y de inmediato el rabí, el maestro que fluye en la dimensión del rabí, comienza a fluir como ese río, ¿cierto? Donde las personas sienten la sed de las Escrituras y comienzan a beber de esas aguas. Y mientras van bebiendo de las aguas de las Escrituras, ¿cierto?, que son del Espíritu de Dios, las personas comienzan a ser restaurados, muchos comienzan a ser sanados, muchos comienzan a ser libres. Comienzan entonces a ser liberados en su mente. Toda fortaleza, argumento, altivez, toda necedad, ¿cierto?, se cae, se rompe y las personas pueden abrir su entendimiento. Jesucristo, él cuando después de resucitar se le presenta a los discípulos y dice de que él les abrió el entendimiento para que pudiesen comprender las Escrituras. Es decir, de que con todo el tiempo que habían estado los discípulos caminando con Jesús, ¿cierto?, ellos aún habían cosas que no habían comprendido porque eran cosas muy profundas, eran misterios, pero al momento de que Jesucristo les abre el entendimiento, ellos pueden entender las Escrituras, y eso es lo que hoy en día Dios hace, ¿cierto?, a través de sus hijos. La palabra de Dios, ¿cierto?, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, nos habla acerca de que tenemos la unción del Santo, ¿cierto? Y que la unción nos enseña todas las cosas. Y cuando decimos, la unción me enseña todas las cosas, no es que yo no necesite de nadie, ¿cierto?, para poder recibir, porque, tengo la unción, entonces yo necesito de nadie que me enseñe. No, recuerde que la definición de unción, ¿cierto?, es el poder de Dios obrando a través de una persona. Esa es la definición de unción. El poder de Dios, Él unge personas para que esas personas vayan y obren, ¿cierto?, representándolo a Él. Entonces, cuando decimos la unción nos enseña todas las cosas, es esa unción que ha sido derramada sobre alguien, ¿cierto?, para que esa persona nos enseñe. Es esa unción que ha sido derramada sobre justamente un ministerio como el de maestro, un ministerio como es el pastor, un ministerio como es el apóstol, el profeta, el evangelista. Dios unge a estos ministros, ¿cierto?, para que ellos puedan edificar al cuerpo de Cristo y nos enseñen las cosas. Entonces, cuando vemos un maestro de las Escrituras que se mueve en lo espiritual, en esa dimensión espiritual, que puede ser la dimensión del rabí, como te estoy enseñando hoy en día, una revelación que el Señor entregó a mi vida y que ha sido de mucha edificación.
Hablamos entonces de unas dimensiones del espíritu donde un maestro puede fluir, así también como la dimensión del escriba, que te estaré hablando ahora en unos minutos, en donde el ministro de Dios, el maestro, ¿cierto?, puede fluir en las escrituras. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Un maestro, entonces, es aquel que tiene mucha responsabilidad. Por eso la palabra de Dios, ¿cierto?, nos dice que no os hagáis muchos maestros, porque eso acarrea condenación. ¿Qué quiere decir eso? De que hay personas que pueden decir, yo hoy día voy a empezar a enseñar las escrituras, he leído bastante la palabra de Dios y yo considero que soy un maestro y voy a empezar a enseñar. Pero ¿qué sucede? Lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Los fariseos en el tiempo de Cristo, ellos se sentían con la autoridad de poder enseñar, pero ellos, dice la palabra, que Jesucristo los confrontaba y decía, les cierran el cielo, ¿cierto?, a las personas, y ni vosotros podéis entrar. O sea, hay personas de que en su decisión natural de decir, yo voy a ser un maestro y yo voy a enseñar, pero si no está el espíritu, si no hay un llamado genuino, si no hay, ¿cierto?, ese fluir del espíritu y la revelación, eso puede traer en un legalismo, y un legalismo que hace daño, que comienza a decirle a la gente, tú puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, tú vas a recibir esta instrucción y esta es la verdad absoluta y nadie más tiene esta verdad, y eso lleva a un legalismo y lleva a un espíritu de error. En estos últimos tiempos es donde más tenemos que estar con ese discernimiento espiritual, el Espíritu Santo guiándonos para saber qué palabras oír, qué mensajes escuchar, qué doctrinas debemos aprender, porque justamente en estos tiempos la gente ha perdido, ¿cierto?, esa pasión por leer las escrituras. Cada día uno conversa con personas y dice, yo llevo 20 años de evangélico, llevo 30 años de evangélico, 15 años, y en esos 15 años nunca han leído la Biblia completa, nunca han sido capaz de leer un libro completo. Y uno dice, bueno, ¿dónde está esa pasión por leer? ¿Dónde está esa pasión por escudriñar la palabra? La palabra misma nos dice que debemos escudriñar las escrituras, y las personas no lo hacen, y por eso necesitamos que se levanten maestros el día de hoy con esa esencia espiritual, ¿cierto?, con estas dimensiones del espíritu, para que ellos puedan ir, ¿cierto?, e impartir y traer a la luz esta verdadera doctrina que es del Espíritu, la sana doctrina que es del Espíritu, es un fluir espiritual, ¿cierto?, que no obvia, ¿cierto?, no omite a los otros ministerios, ¿cierto? Muchos cometen el error de decir, ya nosotros somos un ministerio de esta categoría y los demás ministerios no están. No, la palabra de Dios nos muestra que los 5 ministerios fluyen de una manera, ¿cierto?, de tal manera que edifican al cuerpo de Cristo. Amén. Avanzamos entonces. ¿Sabe qué? Un maestro entonces tendrá la capacidad de edificar, sanar y liberar con la enseñanza de la palabra de Dios. Jesucristo, Él, a través de la enseñanza, provocó muchas cosas. Jesucristo mismo, Él caminó en este ministerio del maestro. Por eso cuando se le acercaban a pedirle, ¿cierto?, interpretación de misterios de la palabra de Dios, cuando se acercaban a pedirle, ¿cierto?, su opinión de las escrituras, ¿qué le decían? Decían, Rabí, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué nos puedes enseñar de esto? Se acercaban y le hablaban Rabí, porque ellos entendían de que esa es la dimensión de la enseñanza, esa es la dimensión de la revelación, y se le acercaban ahí. Nicodemo fue de noche, era un maestro de Israel, y se le acerca y le dice, le habla acerca, ¿cierto?, de la vida eterna, del reino de los cielos, y se le acerca y le dice, Rabí. Le dice, sabemos que tú eres un maestro que viene de Dios, porque nadie puede hacer las señales que hace si Dios no está con él. Le dice, sabemos que eres un maestro. Y ahí la traducción correcta es, sabemos que eres un rabí del Señor. Entonces, aquel que es un maestro y que se mueve en la dimensión del rabí es aquel que tiene ese discernimiento para saber qué le hace falta al cuerpo de Cristo aprender, oír. ¿Qué revelación es necesario que ellos entiendan? El apóstol Pablo en su tiempo, él entregaba revelaciones tan impactantes para ese tiempo. Hoy en día las leemos tantas veces y decimos, esta revelación fabulosa, sí, pero no tomamos el peso de lo que en ese tiempo significaba en escuchar o leer una revelación de esas envergaduras, que hasta ese momento eran misterios que no se habían dado a conocer en ninguna otra generación. Por ejemplo, que Jesucristo a través de su muerte, ¿cierto?, unificó, ¿cierto?, hizo de
tanto de los gentiles como de los judíos, un solo pueblo, ¿cierto? Y que todos tenían acceso, ¿cierto?, por medio de Cristo al trono de la gracia. Esas eran tremendas revelaciones en ese entonces, hasta el día de hoy, ¿cierto? Son tremendas revelaciones cuando sabemos de qué estaba hablando ahí el varón de Dios, ¿cierto? Son cuando leemos y leemos con ese entendimiento espiritual, que es el espíritu de inteligencia, con el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría, y esa enseñanza de las Escrituras ingresa a nuestro espíritu, renueva nuestra mente, ¿cierto? Es escrita en nuestro corazón, entonces recibimos esas tremendas revelaciones. ¡Qué poderoso, hermano! ¿Sabe qué? Un rabí, él tiene la habilidad también de acceder a códigos, ¿cierto? Códigos de misterios que están en la palabra de Dios. Un rabí tiene la habilidad, ¿cierto? Mientras él medita en la palabra de Dios, él recibe de repente, ¡pum!, revelaciones, y esas revelaciones son verdaderos códigos, ¿cierto?, que estaban ahí guardados, eran misterios que estaban escondidos, y dice la palabra de Dios, ¿cierto?, que él escondió aquellas cosas, ¿cierto?, para los que le aman. Y tenemos que entender de que un maestro de Dios tiene que amar a Dios, tiene que tener la mentalidad, ¿cierto?, una mentalidad renovada constantemente, un espíritu que se renueva en su mente y no se conforma a este siglo. Tiene que tener ese corazón de niño para poder, ¿cierto?, no vanagloriarse, para poder dejar esa autosuficiencia, porque mucha gente que tiene mucho conocimiento después se vanaglorían de ese conocimiento, ¿cierto? Empiezan ahí a sentir esa sensación de superioridad, y no, al contrario, tenemos que ser como niños. Todo maestro tiene que ser como un niño y entender de que por misericordia, por amor de Dios, ¿cierto?, por un don o por un ministerio, ¿cierto?, por la unción, tenemos acceso a aquello, pero no es porque seamos mejores, sino que porque somos parte del cuerpo de Dios, somos parte, ¿cierto?, de estos ministerios que operan, ¿cierto?, así como un profeta tiene quizás habilidades o dones, ¿cierto?, o dimensiones espirituales que otros no tienen. Así todos son capacitados por la unción del Señor para trabajar en equipo, Yo necesito del otro ministerio, yo necesito de aquel ministerio, ¿cierto? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo y para que alcancemos todos la plenitud del Señor. Mire qué importante. Entonces, la dimensión del rabí da la habilidad de acceder a estos códigos, ¿cierto?, de la palabra de Dios, de esos misterios y revelaciones. Estos códigos fueron dejados, ¿cierto?, por esa esencia espiritual con la que fueron inspirados. Es decir, la persona, el profeta que escribió la escritura, ¿cierto?, que escribió el profeta Jeremías, Isaías, el profeta Daniel, ellos recibían inspiración del Espíritu Santo y escribían ahí. Y esa inspiración con la que ellos escribieron fueron dejando códigos para que el maestro que accede a ese conocimiento, ¿cierto?, cuando está leyendo y medita la palabra de Dios, el Espíritu le enseña a través de la unción y él puede recibir esa misma esencia, esa misma esencia espiritual con la que fue escrito, y él dice, oh wow, esto es lo que realmente quiere decir esta palabra, y ellos pueden fluir en las Escrituras. Así que es poderoso el ministerio del maestro para estos tiempos, para el cuerpo de Cristo, amados. Qué gozoso uno se siente cuando empieza a estudiar la palabra de Dios, cuando empieza a escudriñar las Escrituras, cuando empieza a recibir revelación. Amén. Y mire, fíjese, ahí está la otra dimensión también de este ministerio del maestro. Hay mucho más. Yo te quiero compartir lo que el Señor me ha entregado, y es una parte pequeña del libro El Espíritu de Esdras que escribí hace un tiempo. Y la segunda dimensión que el Señor me entregó por revelación es la dimensión del escriba, que es aquella que le permite al maestro, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo escribir en los corazones, ¿cierto?, escribir en el corazón de las personas la palabra de Dios, y así como dice la palabra, ¿cierto?, en Jeremías, el capítulo 31, verso 33, dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Dios escribirá esa ley en nuestro corazón. Mire qué tremendo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, como vimos anteriormente, que dice, ¿cierto?, en primera de Juan 2:20 dice que la unción nos enseñará todas las cosas, pero hemos entendido de que la unción es el poder de Dios obrando a través de un hombre. Es decir, de que Dios derrama de su unción sobre ciertos
oficios ministeriales para que operen de distintas maneras, a manera de que puedan edificar al cuerpo de Cristo. Y una de esas maneras es a través del ministerio del maestro, el cual recibe esa unción, ¿para qué? Para escribir la ley en los corazones, para escribirlo. Es decir, de que cada vez que el maestro está fluyendo, ¿cierto?, en el Espíritu, está fluyendo a través de esta dimensión del escriba, el Espíritu Santo comienza a escribir. ¿Sabe qué? Hay una característica hermosa que me ha llamado siempre mucho la atención, que cada vez que vemos las Escrituras de que Dios escribió algo, dice que Él lo escribió con el dedo. Él escribió con el dedo, Él escribió con su dedo, escribió las tablas de la ley. Él escribió con su dedo, ¿cierto?, muchas cosas. Vemos que cuando aparece la mano y escribe, ¿cierto?, esa sentencia sobre el nieto de Nabucodonosor, dice Neme, Tekel, Uparsim, ¿cierto? Y él escribe, ¿cierto? Y dice que es una mano que escribe con el dedo. Amén, mire qué tremendo. Entonces, otra característica importante, Jesucristo, ¿cierto? Como el Hijo de Dios aquí, Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿cierto? Como Dios aquí en la tierra, Él también cuando dice que estaba escribiendo en el suelo. ¿Cómo estaba escribiendo? Con el dedo. Él estaba escribiendo con el dedo. Cuando escribe con el dedo, ¿cierto? El dedo tiene una gran trascendencia, porque el dedo simboliza autoridad para escribir algo. Él escribe con esa autoridad que señala, con esa autoridad, ¿cierto?, que direcciona. Con el dedo yo direcciono, con el dedo yo señalo, con el dedo ahí escribe. No habla de que Dios escribía con una pluma, es directamente con su dedo. Y con su dedo también Él liberta. Porque Jesucristo dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Y el dedo de Dios también simboliza la unción, también simboliza el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando el escriba, ¿cierto?, este maestro, el oficio del maestro, se mueve en la dimensión del escriba y comienza a fluir, ¿cierto?, a través de la enseñanza, ¿cierto? El Espíritu Santo con el dedo de Dios comienza a escribir en el corazón las verdades del reino, las leyes de Dios, las instrucciones, este manual de vida que debemos seguir. Y se escribe, y cuando se logra escribir, ¿sabe qué? La escritura tiene un poder tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si le ha pasado que usted tiene una idea y dice, hoy tengo una idea, o tengo que hacer tal cosa, o tengo mucho que hacer y necesito escribir esto, una agenda o algo. Pero, ¿qué pasa en el momento? Quizás no está para poder escribir y después pasa el tiempo y dice, hoy, ¿qué es lo que iba a hacer? No lo escribí, se me olvidó. Hoy tenía esta idea, no la escribí, se me olvidó. Por eso Dios hace este nuevo pacto. Renueva ese pacto en donde Él escribe, ¿cierto?, con su dedo. Escribe en nuestro corazón su ley. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de la ley. Porque está escrito. Y así mismo que es tan poderoso el escribir, así mismo es tan poderoso el leer. El leer, porque no podemos, ¿cierto?, impartir algo si leemos, y cuando leemos, ¿cierto?, no sabemos lo que está escrito. Pero aquí viene otra dimensión, viene otro nivel. El escriba, no solamente él va escribiendo. ¿Sabe que la palabra escriba viene del hebreo zafar, que significa señalar con una marca, que significa enumerar, contar? Escribir, publicar y proferir. ¿Por qué contar? No sé si usted sabía, pero los escribas que escribían, ¿cierto?, los rollos, los pergaminos, la Torá, el Tanaj, ¿cierto?, los profetas, todas las partes en que se divide una escritura, ellos van contando cada letra, porque ellos tienen claro cuando terminan cuántas letras tiene un rollo completo. Ellos saben cuántas letras tiene. Entonces ellos van contando cada letra que van escribiendo, ¿cierto? Y por eso es muy importante, porque ellos, a medida que van escribiendo, no solamente van leyendo lo que van escribiendo, sino que van contando cada letra. Mire qué tremendo, porque si nosotros entendemos aquello de que Dios, es cierto, escribe en nosotros, Él va contando cada una de esas palabras, cada una de esas letras que están dentro de nosotros. Y nosotros podemos, con nuestro espíritu, ¿cierto?, a través de nuestro espíritu, tener acceso a eso que fue escrito y leerlo en el espíritu. Y ahí viene esa revelación, ahí viene el entendimiento, ahí viene la liberación, ahí viene, ¿cierto?, la comprensión de las escrituras. Entonces, esto es poderoso porque el maestro que se mueve en esta dimensión, ¿cierto?, trabaja en estas dos dimensiones juntas. La primera dimensión, que es la dimensión del rabí, que es la dimensión de tener acceso a los códigos, a estos misterios y a esta revelación. Pero la dimensión del escriba es aquella dimensión que es cuando yo recibo la revelación, ahora la enseño.
ahora la entrego, ahora la imparto. Y cuando la entrego, ¿cierto? Y suelto esa palabra, el Espíritu comienza a escribir en el corazón de las personas. Por eso son dos dimensiones tremendamente importantes que el Señor reveló a mi vida acerca del ministerio del Maestro. Yo recibo del Espíritu, yo entrego y es el Espíritu el que imparte. Al final somos un instrumento. El Maestro, el oficio del Maestro es aquel que es un instrumento, es un canal, ¿cierto? Por donde entra ese río del Espíritu y fluye ese río del Espíritu, para que aquella persona que tiene hambre y que tiene sed de la palabra, ¿cierto? Vaya a beber de esas aguas, ¿cierto? Y se sacie esa sed de las Escrituras. Amén. Entonces tenemos que entender de que Dios siempre ha dejado, ¿cierto?, estas instrucciones acerca de poder escribir las leyes. ¿Sabe que si Dios no hubiese inspirado a las personas a escribir toda la palabra de Dios que hoy día tenemos, que fueran hace miles de años escritos, ¿cierto? Hoy día no habría un testimonio. Si solamente se hubiese traspasado de manera oral, se hubiese quizás tergiversado, se hubiese quizás perdido mucho de esa enseñanza. Pero como está escrito, hoy en día podemos tener testimonio de aquello que fue escrito hace miles de años, y hoy día a través del Espíritu poder acceder a esa dimensión, poder acceder a ese conocimiento, poder acceder a ese entendimiento. Como dice esa frase que me gusta mucho, que la Biblia es el único libro que cuando la leemos el autor está presente para enseñarnos y para explicarnos acerca de lo que estamos leyendo. Fíjese que la palabra en Deuteronomio, capítulo 6, verso 9, dice que debemos escribir, ¿cierto? Dios le da la instrucción al pueblo, dice que escribirán sus leyes, ¿cierto? En los postes de las puertas, ¿cierto? Dice, escribirá la ley, ¿cierto?, en los postes de nuestra casa y en las puertas, ¿cierto? Dice que tenía que tenerlas aquí como señal en la frente, ¿cierto? Atadas ahí en la mano, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué habla de esto? ¿Qué quiere decir? De que a Dios, ¿cierto?, estaba interesado en que tuviéramos escrito en todas partes donde nosotros pudiésemos ver la Escritura. Podemos escribirla en la casa, en toda nuestra casa, en nuestra vestimenta. Pero eso, ¿sabe qué simbolizaba? Simbolizaba esto, que somos nosotros el templo. En nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro interior, está escrito, ¿cierto? Cuando decía como señal en tu frente, ¿cierto?, es porque está escrito en nuestra mente. Cuando decía, ¿cierto?, en tu corazón, es porque cerca de tu corazón, es porque en nuestro corazón realmente está escrita la palabra de Dios. Dios escribió en una piedra porque así simbolizaba el estado del corazón de Israel, que estaba duro como una piedra. Cuando él, ¿cierto?, lleva y escribe esa ley con su dedo, ¿cierto? Y después desciende Moisés y ya el pueblo se había extraviado. Entonces quiebra las tablas, se da la media vuelta y tiene que volver nuevamente 40 días a que se volviese a escribir esa escritura. Entonces, hoy en día dice el Señor que nos da un corazón de carne. Quita el corazón de piedra y da un corazón de carne, donde vas a escribir ahora su ley. Ya no en una tabla de piedra, ya no en una parte externa, sino que interno, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro templo que somos del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado, este ha sido el mensaje del día de hoy acerca del ministerio del Maestro. De verdad espero que haya sido de edificación para su vida y muy, muy gozoso de haber participado, ¿cierto?, en esta expo cristiana, ¿cierto?, organizada por la iglesia Betel, ¿cierto?, por nuestro pastor Alexi, ¿cierto?, y la pastora Javiera. Así que les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Para mí siempre un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Se despide de ustedes el pastor Max Urbina de la iglesia Centro Mundial de Avivamiento Ruach de la ciudad de Calama. Shalom, shalom.